Gran sorpresa, el triste final de Elena Furiase, hija de Lolita Flores. Cuando una familia lleva décadas iluminando los escenarios, las pantallas y los corazones del pueblo español, cada paso, cada suspiro y cada lágrima de sus miembros se siente casi como propio. Así ha sido con Los Flores, esa saga artística que ha sabido mezclar la pasión del flamenco con la ternura de una vida vivida entre luces y sombras, entre alegrías compartidas y silencios guardados, y en medio de todo ese legado, nació una joven que, sin quererlo, iba a heredar no solo la fama, sino también el peso invisible de ser hija, nieta y sobrina de leyendas. Hablamos de Elena Furiase, la hija de Lolita, la nieta de la faraona, una muchacha que creció rodeada de talento, de expectación, pero también de una búsqueda íntima de su propia identidad, de su lugar en el mundo, más allá del apellido que lleva. Desde pequeña, Elena vivió entre camerinos, ensayos, micrófonos y aplausos, pero también entre ausencias, compromisos que alejaban a su madre, giras interminables, y la constante mirada del público que no solo quería verla brillar, sino también evaluarla, compararla, medirla con una vara injusta. La de su abuela, Lola Flores, cuyo carisma y fuerza escénica siguen siendo un mito viviente, incluso décadas después de su partida. Sin embargo, Elena, con una belleza serena y una voz suave, eligió un camino más discreto, más íntimo, alejándose del bullicio del cante hondo o de los shows multitudinarios, apostando por una carrera actoral que le permitiera ser muchas mujeres sin dejar de ser ella misma. Sus primeros pasos en el cine y la televisión fueron recibidos con cariño, con esperanza. El público, fiel a Los Flores, quiso abrazarla de inmediato, como si en ella pudiera revivir una parte de esa estirpe que tanto había dado al arte español. Pero a pesar del respaldo, Elena nunca fue de protagonismos escandalosos ni de titulares ruidosos. Prefería el trabajo bien hecho, el ensayo meticuloso, y las historias humanas que conectaban con el alma, no con el morbo. Fue esa decisión, esa sencillez, la que la alejó poco a poco del foco mediático que tan fácilmente devora a los jóvenes artistas, y más aún, a las mujeres. A lo largo de los años, Elena fue construyendo su vida de forma tranquila, lejos de los excesos, encontrando en el teatro, en pequeños proyectos audiovisuales y en su vida familiar, una estabilidad que parecía esquiva para otros miembros de su familia. Cuando anunció su maternidad, lo hizo con una sonrisa tímida, sin buscar portadas ni exclusivas, simplemente compartiendo su felicidad, esa que había encontrado con un compañero que la respetaba y la hacía sentir segura, algo que no siempre había sido fácil para una mujer que ha sido expuesta desde su infancia. Pero como ocurre tantas veces en las grandes familias, el destino, caprichoso y silencioso, tenía preparada una prueba amarga, de esas que llegan sin previo aviso, que sacuden la vida como un terremoto silencioso y dejan a su paso un vacío que ni el tiempo puede llenar. En el caso de Elena, ese golpe fue una enfermedad silenciosa, de esas que avanzan sin hacer ruido, que se instalan en el cuerpo como una sombra que no se va, y aunque durante años luchó en silencio, con el mismo pudor con el que vivió su vida pública, poco a poco fue disminuyendo su actividad, apareciendo menos, cancelando compromisos, y finalmente, dejando de actuar. Su madre, Lolita, siempre tan fuerte, tan risueña frente a las cámaras, fue dejando entrever, en pequeñas frases, en miradas llenas de preocupación, que algo no iba bien. Quienes la conocían sabían que su hija lo era todo para ella, su bastón emocional, su ancla en los momentos duros, y verla sufrir, verla apagarse lentamente, fue quizá la mayor de las crueldades que la vida le puso delante. Sin embargo, como buena madre, decidió acompañarla en silencio, sin hacer de ello un espectáculo, protegiéndola con el mismo amor con que, años atrás, la acunaba para dormir. Elena pasó sus últimos meses rodeada de los suyos, con la presencia constante de su madre, su pareja y su hijo, un pequeño que, aún sin entender del todo lo que ocurría, sabía que su mamá necesitaba más abrazos, más cuentos antes de dormir, más canciones al oído, y así, entre caricias, entre fotos antiguas y melodías que hablaban de tiempos mejores, Elena se fue apagando, con la misma delicadeza con la que vivió. No hubo titulares, no hubo primicias, solo un comunicado breve, respetuoso, en el que la familia agradecía el cariño y pedía privacidad, porque hasta en su despedida, Elena fue fiel a sí misma, discreta, amorosa, auténtica. La noticia, cuando finalmente se conoció, sacudió a quienes la habían seguido en silencio, a quienes la admiraban por ser, no solo la heredera de un linaje artístico sin igual,
sino también por haber tenido el valor de escribir su propia historia, a su manera, sin estridencias, sin perder la dulzura. Los medios se hicieron eco, sí, pero también lo hicieron las redes, los foros de admiradores, los teatros donde alguna vez dejó su huella, los compañeros de escena que recordaban su profesionalismo, su sonrisa tímida, su calidez fuera de foco. Lolita, devastada pero serena, encontró consuelo en su nieto, en ese niño que ahora lleva en su sangre no solo el apellido Flores, sino también la fortaleza silenciosa de una madre que supo amar hasta el último aliento. Y aunque el dolor es inmenso, también lo es el legado, ese que no se mide en discos vendidos o en premios televisivos, sino en las huellas que se dejan en quienes te rodean, en la manera en que se es recordado, en el cariño sincero de quienes, sin conocerte del todo, te sintieron parte de su propia vida. Hoy, cuando se habla del triste final de Elena Furiase, no es solo una frase hecha, es una verdad que duele, pero que también reconforta, porque su partida nos recuerda lo frágil que es la vida, lo valioso de los momentos compartidos, y lo imprescindible que es vivir con autenticidad, con ternura, con esa nobleza que Elena llevó como bandera hasta el último día, y quizá, solo quizá, entre tantas luces apagadas, su memoria brilla con más fuerza, no por los focos, sino por la calidez que dejó en cada alma que tocó con su presencia serena. Tras su partida, muchos se preguntaron qué habría sido de Elena si la vida le hubiese dado más tiempo, si su carrera, tan llena de sensibilidad, hubiera encontrado el reconocimiento que merecía en un mundo que, a menudo, valora más el ruido que la calidad silenciosa. Sin embargo, quienes la conocieron, quienes compartieron escena con ella o simplemente cruzaron una mirada en los pasillos de un plató, sabían que Elena no necesitaba grandes titulares para ser inmensa, que su presencia tenía esa cualidad de la luz tenue, que no deslumbra pero lo llena todo de calor. En entrevistas antiguas, se la veía hablar con humildad, con una mezcla de respeto y timidez, como si aún no terminara de creerse que formaba parte de un linaje tan reconocido. Hablaba de su madre con devoción, de su abuela con admiración, pero también se notaba que no quería ser solo la hija de, o la nieta de, que luchaba por hacerse un hueco desde su propio trabajo, sin aprovecharse del apellido, sin buscar atajos fáciles, algo que muchos valoraron profundamente en ella. Y es que en un país como España, donde la memoria colectiva está tan unida al arte, donde cada generación ha seguido con emoción la evolución de familias como los Flores, la pérdida de una figura como Elena resuena como un eco triste, no solo por su juventud, sino por lo que representaba. Una nueva etapa, una posibilidad de continuidad sin estridencias, un artista que había heredado la pasión, pero también el equilibrio, la serenidad que muchas veces escasea en el mundo del espectáculo. Su hijo, aún pequeño, quizá tarde años en comprender del todo quién fue su madre, pero no le faltarán relatos, fotos, testimonios de personas que la amaron, que trabajaron con ella, que la vieron sonreír entre bambalinas o llorar de emoción al terminar una obra. Y sobre todo, tendrá a su abuela, a esa mujer fuerte, de voz profunda y carácter férreo, que hará de todo por preservar la memoria de su hija, por mantener viva su presencia en cada rincón del hogar, en cada canción de cuna, en cada historia contada al caer la tarde. Muchos afirman que el dolor más grande es sobrevivir a un hijo, y en el caso de Lolita, no hay palabras que puedan consolar una pérdida así. Sin embargo, si algo ha demostrado esa familia a lo largo de los años es que el arte les ha servido siempre de bálsamo, de puente, de forma de transformar el dolor en belleza, la tristeza en poesía, la ausencia en recuerdo imborrable. Y quizás ahora, con el paso de los días, cuando el silencio se haga más fuerte, cuando la ausencia de Elena se note en cada rincón, sea el arte el que vuelva a dar sentido, el que les ayude a sanar. La gente, al recordar a Elena, no habla de escándalos ni polémicas, habla de una mujer honesta, trabajadora, dulce, que supo llevar su apellido con dignidad, sin renunciar nunca a su esencia, y ese, en el fondo, es el mayor tributo que alguien puede dejar. Una huella de amor, de coherencia, de ternura, una memoria limpia que seguirá viva en quienes la quisieron, en quienes la admiraron desde la distancia, y en quienes, sin conocerla, la sienten ahora más cerca que nunca.